En este video vamos a resolver el problema número 9 de las pruebas PISA de Matemáticas 2003. El problema se llama Exportaciones y dice: los siguientes diagramas muestran información sobre las exportaciones de Zedlandia, un país cuya moneda es el ZED. Tenemos dos gráficos, uno de barras y el otro circular o gráfico de tortas, y dice, en el gráfico izquierdo dice: total de las exportaciones anuales de Zedlandia en millones de ZEDs para los años del 96 al 2000. Entonces, tenemos exportaciones en el eje de las ordenadas o el eje de las Y, en millones, expresadas en millones. Por ejemplo, este 45 serían 45 millones. Tenemos 42,6 millones para el año 2000, aquí abajo, y entonces estos serían los años, y el total, este sería el total de las exportaciones, ¿no? Como dice la gráfica. Entonces tendríamos para el año 2000, por ejemplo, el total de lo exportado fue 42,6 millones. Acá tendríamos el 42,6 millones. En el año 99, así sucesivamente, se exportaron 37,9 millones. En el gráfico de la derecha, lo que tenemos es una distribución de las exportaciones de Zedlandia en el año 2000. Es decir, tenemos una desagregación del total de las exportaciones. Podríamos plantear esto como una desagregación por ítem del total de las expo en el 2000. Bueno, entonces, primer paso es siempre entender el problema, de qué nos está hablando, tener una intuición general de los datos del problema, y el segundo paso es anotar los datos para luego transformar un problema de la realidad en ecuaciones matemáticas. Una cosa más para entender el problema es la relación entre el gráfico de la derecha y el gráfico de la izquierda. El gráfico de la derecha es, como dijimos, solo para el año 2000. Entonces sería, si tomáramos aquí las exportaciones del año 2000, que son 42,6 millones, estas exportaciones de aquí, sabemos que el total para el año 2000 de lo exportado, en el total de todos los rubros, es 42,6 millones. Pero luego, si lo abrimos por sus rubros de todo lo exportado, tenemos, bueno, del 42,6 que fue el total, un 26% fueron tejidos de algodón, otros rubros varios componen un 21%, la carne es un 14% del total de lo exportado, y así sucesivamente. Entonces, si quisiéramos vincular el gráfico de la izquierda con el de la derecha, podríamos decir así. Podríamos plantear, los datos podrían ser expo en el año, exportaciones en el año Y, donde Y es el año de la exportación, es lo que tenemos en la gráfica de la izquierda. En la gráfica de la izquierda tenemos las exportaciones, el total de las exportaciones por año. Entonces, la variable expo sub I se define como total de exportaciones en el año Y. Por ejemplo, expo del 2000 es igual, y ahí teníamos lo que nos da la gráfica, 42,6 millones. Es igual a 42,6 millones. Entonces, si quisiéramos conectar la relación entre el gráfico de la izquierda y el de la derecha, podríamos, por ejemplo,
tomar las exportaciones de T del año 2000 y decir exportación de T en el año 2000 es un 5% de las exportaciones totales del año 2000. Las exportaciones del año 2000 fueron 42,6 millones y para calcular rápidamente el 5% de esto podríamos hacer el 10% dividido 2. ¿Sí? 5% es la mitad del 10%. Entonces tenemos el 10% de 42,6 es simplemente mover un lugar la coma, 4,26 millones, y 4,26 dividido 2, esto da 21,3 millones, son las exportaciones de T del año 2000. Expo T del 2000. Así se saca, teniendo el porcentaje, teniendo el total, que nos da el gráfico de la izquierda, sacamos las cantidades de cualquier exportación. La observación número 2 es que, por supuesto, como vemos en el gráfico circular, la suma de los porcentajes tiene que dar 100%, porque es simplemente una desagregación del total. Los rubros no identificados, es decir, lo que sobra para llegar al 100%, es lo que se pone como categoría otros. Una vez que entendimos el problema y planteamos las ecuaciones matemáticas, vamos a ver la pregunta. La pregunta 14 de las pruebas dice: ¿cuál es el valor total? Y nos pide expresado en millones de SED de las exportaciones de Sedlandia en el 98. La gráfica que nos da el valor de las exportaciones es la gráfica de la izquierda y nos está diciendo que fueron 27,1 y la gráfica nos da exactamente las unidades de medida que precisamos, que es millones. Si nosotros recordamos, el título de la gráfica dice exactamente que lo que tenemos graficado es el total de las exportaciones en millones, que es justamente la unidad de medida que nos está pidiendo. Entonces, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla y el valor de las exportaciones para el año 98 la sacamos directamente del gráfico, 27,1, sin hacer ningún tipo de conversión porque no es necesario. Entonces decimos 27,1 millones. Con esto pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 15 dice: ¿cuál fue el valor de las exportaciones de zumo de fruta, jugo de fruta, de Sedlandia en el año 2000? Entonces, de todas las exportaciones del año 2000, hay una parte de las exportaciones que fueron de zumo de fruta y nos está pidiendo el valor. Lo que nosotros tenemos en la gráfica de la derecha es un porcentaje. Tenemos que pasar el porcentaje a valor. Aquí tenemos el zumo de fruta, que es un 9% del total. Tenemos el porcentaje y lo vamos a pasar a valor. Y al igual que hicimos anteriormente, sabemos que el valor de las exportaciones de zumo de fruta, lo que nos dice la letra es que es un 9% del total. Esto se escribe 0,09, el porcentaje siempre son 2 lugares luego de la coma, del total que eran las expo, la variable que habíamos definido como expo 2000, es el total de las exportaciones del 2000. Entonces es 0,09 por 42,6 millones. Bueno, entonces aquí ya tenemos la ecuación para el valor de las exportaciones, ya que esto está
en valor y es un 9% del valor. La respuesta nos da algunas alternativas en millones y nuestra ecuación también está expresada en millones, es decir, no tenemos que hacer ninguna conversión. Podríamos hacer esta cuenta con la calculadora o aproximar de esta forma. Nosotros sabemos que un 9% es menos que un 10%, entonces la respuesta va a ser menor a el 10%, 0,1 de 42,6 millones. ¿Por qué hago esta aproximación? Porque las respuestas que nos dan no nos piden el número exacto, sino que tenemos simplemente que marcar una opción. Los números nos van a permitir encontrar, dado que están bastante separados entre sí, van a ver que nos van a permitir, los números que nos dan nos van a permitir utilizar la aproximación sin mayor detalle. Vemos, el 1% de 42,6 es, como ya vimos, mover la coma un lugar, 4,26, entonces el 9%, 0,09 de 42,6 millones va a ser menor a 4,26%, un poquito menor, ¿sí? Un 1% menor. Podríamos refinar esto un poquito más, pero ya tenemos que la respuesta va a ser la respuesta E, que es lo que más se asemeja a 4,26 millones. Si nosotros hacemos la cuenta por calculadora, nos da exactamente 3,8 millones. Entonces, una forma es la calculadora y la otra forma es saber que el 9% es un poquito menor a el 10%. Con esto queda terminado el problema.